Vamos a por la probabilidad, ya. La probabilidad, vamos a hablar de probabilidades cuando estamos teniendo en cuenta que todos los resultados del experimento sean equiprobables. ¿Qué significa eso? Que todos los resultados del espacio muestral, de todas las posibilidades que tenemos, tienen que tener las mismas probabilidades de ser obtenidos. Vamos a ver, ¿qué significa eso? Eso significa que si yo estoy tirando en el ejemplo del dado, la probabilidad de que salga uno de los números del dado siempre son la misma, es la misma probabilidad. Si yo una de las caras del dado le pusiera un poco más de peso, por ejemplo, pues entonces conseguiría que al caer siempre por esa cara, su cara opuesta saliese, ¿no? Entonces, tenemos que dar por hecho que ahora mismo en la probabilidad simple todas las opciones tienen la misma probabilidad de salir, ¿vale? Para ello tenemos la regla de Laplace. ¿Qué me dice Laplace? Me dice, la probabilidad de que se cumpla un determinado suceso es dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles, es decir, de todos los casos que yo tengo en mi espacio muestral. Por ejemplo, una moneda. El espacio muestral es que salga cara o que salga cruz. Si llamo al suceso A que salga cara, solo hay una posibilidad. La probabilidad de A, la probabilidad de que salga una cara, es 1 entre ¿cuántos posibles casos tengo? 2. Con lo cual, un medio. Si esto lo divido, sería 0,5, por tanto hablamos que en probabilidades, la probabilidad de un suceso siempre va a estar entre 0 y 1, porque estos son siempre todas las posibilidades, con lo cual el denominador va a ser mayor. Y a veces en probabilidades también lo multiplicamos por 100 y lo pasamos a porcentajes. Si yo esto lo multiplico por 100, sería el 50% de probabilidades, lógicamente. Si tengo solamente la posibilidad de que salga cara o cruz, pues la mitad de las veces me podrá salir cara y la mitad cruz. Ese es el 50%. Vamos a poner el mismo ejemplo, pero con otro suceso. Por ejemplo, con el suceso, hablábamos de los dados, que sea ser mayor que 4, por ejemplo. Mayor estricto que 4 sería que salga el número 5 y que salga el 6. ¿Cuál sería la probabilidad de ese suceso? Vale, ¿cuántos son los casos favorables? 2, que salga 5 y el 6. ¿Cuáles son los casos totales? Pues en mi espacio muestral era que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, tengo 6 casos posibles. Esto lo simplifico y sería mi probabilidad de que me salga un número mayor que 4 sería de 1/3. Por tanto, ¿cuáles son las propiedades que tenemos que tener en cuenta de la probabilidad? Que toda la probabilidad de un determinado suceso está entre 0 y 1. ¿Cuándo es 0? ¿Cuándo la probabilidad de un suceso es 0? Cuando es el suceso imposible. En este caso, ¿qué sería un suceso imposible? Pues que salga el número 7. Si yo llamo A que salga el número 7, pues la probabilidad de A sería 0 posibilidades entre 6 de mi espacio muestral, sería 0. ¿Cuándo es 1? Exactamente 1. Pues cuando es el suceso seguro. ¿Cuál es en este caso, por ejemplo, cuando tengo un número, que va a salir un número entre 1 y 6? Las probabilidades, los resultados serían los 6, con lo cual la probabilidad de ese suceso sería 6 entre 6, que es 1. En este caso, cuando el suceso es imposible, se determina de esta manera. Se pone con un 0 tachado. Este es el conjunto vacío. Esto significa que este suceso no tiene ningún resultado. Y cuando la probabilidad es 0, es que está asociada siempre a un suceso imposible.
¿vale? Más propiedades que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y esta propiedad la vais a utilizar muchísimo en los ejercicios. Vamos a ver si la entendemos. Voy a poner el suceso A que sea ser par, por seguir con lo mismo. Hemos dicho 2, 4, 6. Voy a poner que B sea, por ejemplo, que sea... aquí no hace falta llaves, ¿eh? Aquí con las comillas me vale. Que el suceso B sea mayor que 2. Mayor que 2 sería 3, 4, 5 y 6. Vale. Con lo cual, la probabilidad de A unión B sería A unión B es lo que está aquí y lo que está aquí. En este caso serían 2, 3, 4, 5 y 6. Eso serían todos los resultados. Y la probabilidad de eso es 1, 2, 3, 4, 5 casos favorables entre 6 casos posibles. ¿Vale? Vamos a ver si efectivamente se cumple esta parte de la igualdad. Voy a hallar la probabilidad de A. La probabilidad de A son 3 casos entre 6 posibles. Que sea par, estos 3 casos, estos 3 resultados entre los 6 posibles. La probabilidad de B, que sería 4 casos entre los 6 posibles. Pero tengo que restarle la intersección. ¿Por qué? Porque aquí estoy contando el 4 y el 6 tanto en esta probabilidad como en esta probabilidad, con lo cual lo estoy contando 2 veces. Voy a hacer la intersección. La intersección de esto y esto, recordad que es los que tengo en común. En estos en común solo tengo el 4 y el 6. La probabilidad de A intersecado con B es 2 partido de 6 casos posibles, con lo cual, si hago esta operación, sería la probabilidad de esta, 3 sextos, más 4 sextos, que es la probabilidad de B, menos los que he metido aquí y aquí a la vez, con lo cual menos 2 sextos. Sería 4 y 3, 7, menos 2, 5 sextos. 5 sextos, que es lo que me daba aquí en esta parte, con lo cual, ojo a esta propiedad de la probabilidad.